¿Qué tal? Espero que anden bien. Vamos a continuar con temitas de la unidad 3 de Matemática 2. Estamos con polinomios, binomios, monomios. ¿Qué vamos a charlar acá? A raíz de la propiedad distributiva. La propiedad distributiva la hemos charlado con anticipación, pero vamos a hacer un repaso al respecto. Quizás nosotros lo pudimos interpretar cuando en la distributiva solo había números, por ejemplo, 2 por 3 más 1. Teniendo el paréntesis, sabemos muy bien que podemos hacer ese paréntesis tranquilamente y luego multiplicar por ese 2, lo cual nos da 8. Pero también podíamos planteárnoslo como esto que voy a hacer ahora. Vamos a cambiar de color. Como que este multiplica acá y luego multiplica a este. Teniendo en qué? En consideración esa suma. O sea, ¿qué tendremos? 2 por 3 y 2 por 1. Obviamente acá se va a hacer primero las multiplicaciones y luego la suma, lo cual nosotros antes hicimos la suma y luego la multiplicación. ¿Qué nos va a quedar acá? 6 más 2. Por ende, llegamos al mismo resultado. Hasta ahí no tenemos nada nuevo. O bueno, sí, como para chequear algo distinto ahí. Pero lo que viene a continuación quizás sea un poco más, no sé cuál sería bien la palabra, más a tener en cuenta, porque lo que vamos a trabajar va a ser con respecto a letras. No siempre todas las letras, pero quizás sí algunas, no tanto así como A, B y C, como plantea acá, que bueno, igual lo podemos analizar. Acá lo que está haciendo es esta multiplicación más esa multiplicación. Fíjense que este más es este más. No sé qué está haciendo acá, diciendo que A lo multiplica por B, más violeta, A multiplicado por C. Eso está diciendo. Que podríamos llegar a hacer nosotros acá. A ver si me deja ahí la aplicación. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que acá, no, vamos con un número bajo. Con que tenemos 3 por x más 2. Planteándonos la distributiva, o sea, el numerito que está por fuera de la multiplicación, en este caso un número, puede pasar que sea una x tranquilamente, una incógnita. ¿Qué nos estará ocurriendo ahí? El primer término vamos a tener que será 3 por x, luego el más, que acá quedará exactamente igual, 3 por 2. Obviamente esto se puede resolver algo. Bueno, 3 por x son 3x, nos va a quedar así, pero lo que sí no podemos calcular es 3 por 2, que nos da 6. Esa distributiva que tuvimos acá termina cerrándose con esto, con que es igual a 3x más 6. ¿Qué otra podemos plantearnos, por ejemplo, para tener en consideración? Que en vez de 3 sea menos 3, y esto sigue siendo exactamente igual. ¿Qué vamos a tener acá? Buena pregunta. Nosotros vamos a tener que hacer otra vez distributiva ahí y ahí. Pero ¿cómo vamos a tener esto? Vamos a tener como menos 3 por x, que acá también lo podemos plantear entre paréntesis, más, nuevamente, menos 3 por 2. Cuando hacemos esto,
Ahí se visualiza, en vez de tener la suma, queda exactamente acá. Ahí, el signo de la suma, la operación. Pero ¿qué pasó ahora? En vez de tener 3, como teníamos antes, tenemos menos 3. Entonces, en cierto modo, ese menos va a influir en algo. Bueno, podríamos pensar en qué. Bueno, nosotros el primer término lo vamos a tener como que es menos 3x. Pero el segundo término, ahí en vez de ser más 6, vamos a tener con que ese más con este menos, vamos a marcar con otro color, este más con este menos, más por menos es menos. Entonces acá vamos a poner un negativo menos 6. Eso es lo que nos cambió de tener 3 a tener menos 3. No solamente acá, sino también nos modificó ese más que había adentro del paréntesis como un menos ahora. Bien, ¿qué otro caso podríamos llegar a tener? Bueno, podríamos plantearnos que en vez de tener un número, podríamos tener una x multiplicando acá, a x más 2. ¿Y qué vamos a tener acá? Quizás es muy común pensar, vamos a agregar acá los puentes de cómo se va a distribuir. ¿Y qué vamos a tener nosotros acá? X por X, cuando nosotros planteábamos un número multiplicado por otro número, por ejemplo 4 por 4, que en este caso nos va a dar 16, también podríamos decir como que es 4 al cuadrado. Entonces nosotros acá podríamos plantear que esto va a ser X al cuadrado. No confundir acá que X por X no es igual a 2X, porque a veces se puede llegar a cometer este error. Acá tengamos en cuenta que no es así, sino que X por X, por esto que estoy planteando acá, cuando se le plantea como un número, nos queda que es un número al cuadrado o la variable, en este caso al cuadrado. ¿Más qué vamos a tener acá? Bueno, más X por 2, o sea, X por 2, que también como lo hemos conocido eso. Acá ya no podemos hacer mucho más cálculo que acomodar esto que nosotros conocemos como 2x. En vez de decir x por 2, decimos 2x, lo cual es exactamente lo mismo. ¿Qué nos pasaría acá si en vez de tener x vamos a tener menos x? Y en vez de x más 2 vamos a tener x menos 2. Nosotros tendríamos que pensar en que tenemos acá menos x por x, vamos a hacer acá, menos x por x, y menos x por menos 2, o podemos pensarlo también como que ese 2 es positivo y que el menos ese lo vamos a tener por fuera. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos llegar a tener menos x por x menos x por 2. Este menos x, ay, pensé que había cambiado de color. Este menos x es este. El segundo menos x, perdón, el segundo menos es este. Y el tercer menos x también lo marco con color rojo porque es el que repercute de la distributiva que se está haciendo ahí. Si nosotros pasamos en limpio esto, menos x por x nos va a quedar menos x cuadrado. Y en el otro término vamos a tener menos por menos más. Y vamos a tener 2x. Fíjense que lo único que nos modificó, está bien, nosotros cambiamos
Acá pusimos menos y antes teníamos más. Pero lo que más nos repercutió es en el cambio de los signos. ¿Qué podemos llegar eh, a armar con esto? A ver. Bueno, acá nos daba otro ejemplo de lo último de la página 37, cómo hacía entre dos binomios. Recordemos esto, binomio es de dos términos. Dos términos. Bueno, ahí lo tomé mal, puse bin. En realidad es dos términos. Fíjense que dentro de cada uno de estos paréntesis tenemos un término y otro término. Y acá también tenemos un binomio, sería este, y el otro binomio sería este. Por eso nos dice para multiplicar un binomio con otro binomio. ¿Qué vamos a hacer acá? A ver, voy a correr un poquito esto hacia abajo, porque esta es un poco más interesante quizás. ¿Qué es lo que nos plantea? Bueno, acá vamos a correr un poco eso de A menos B, A, B, C y D. Vamos a escribir unos nuevos. Vamos a poner X más 3 por X menos 2. Ahí. ¿Qué tenemos nuevo ahora? Bueno, que en vez de hacer una multiplicación sola, o sea, una distributiva sola, se van a tener que hacer dos distributivas a la vez. Primero, el marcado en azul por la X y luego el marcado por verde por el 3. Fíjense cómo en el de arriba termina quedando uno ahí, otro ahí, otro ahí y otro ahí. ¿Qué vamos a tener acá? Bueno, primero vamos a tener un término que es X por X. Este por este. Luego vamos a tener, ¿con qué signo? Bueno, ahora vamos a ver qué va a ser primero con ese signo. Va a ser X por 2, con este menos. X por 2. Y ahora vamos a hacer, esos dos son los que hicimos con azul, todo esto. Voy a marcarlo mejor. Y ahora vamos a hacer lo planteado en verde. Más 3 por X, más 3 por X. Y ahora vamos a hacer menos. No, mejor dicho, va a ser más 3 por menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque este menos, perdón, primero está repercutiendo acá, pero también va a repercutir ahí. Eso es lo que tendríamos que tener en consideración. Si lo planteamos a esto, dijimos que x por x era x cuadrado, menos x por 2 es menos 2x, más 3x, y tenemos 3 por menos 2, que es menos 6. Tenemos ahora x cuadrado menos 2x más 3x menos 6. Y acá, como hemos conocido cuando arrancamos esta unidad, tenemos acá grado 2, grado 1, por más que no lo veamos, si está la x sola, es grado 1, esto, no vamos a confundir, esto es grado 1, y el numerito solo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? A estos que son de grado 1, los podemos calcular, o mejor dicho, calcular este menos 2 más 3. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x cuadrado, y vamos a tener menos 2 más 3, nos va a quedar más x, menos 6. Ahí nos está quedando la descomposición de esa distributiva en este binomio.